Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Llamamos 23 participantes. El día de hoy vamos a iniciar el tema de neuro. Es un tema bonito, interesante, no es muy complicado. Vamos a dar un par de minutos a sus compañeros para que terminen de integrarse. Ya chicos, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue en el examen? ¿Todo bien? Sí, doctor, ahí, tranquilo. Ah, qué bueno. Esa es la idea, ¿no? De que se entienda, ¿no? A ver, vamos a compartir de una vez la pantalla. Doctor, disculpe, ¿usted cuándo daría las notas del examen? Ya, voy a ponerme de acuerdo con la secretaria para alcanzarles este fin de semana, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a tocar ictus, ¿no? Y entonces tenemos ictus isquémico y hemorrágico, ¿no? Vamos a hablar del isquémico, ¿no? El isquémico, pues estamos hablando de que es un proceso donde no hay circulación de un territorio del parénquima cerebral, motivo por el cual va a dar área de infarto, que es un área de una zona irrecuperable, secundaria a la isquemia severa, entonces ocasionada por un flujo menor de 10 mililitros por minuto en 100 gramos de cerebro, mantenido durante 2 a 3 horas. Entonces, eso es lo importante de que si nosotros tenemos un trombo o un émbolo que nos está condicionando este flujo bastante disminuido en el cerebro, entonces si tenemos hasta 3 horas para liberarlo y poder producir nuevamente una recirculación, ¿no?, de esa área. Entonces, si no hay en 3 horas una permeabilidad de ese vaso, entonces el infarto ya es totalmente establecido. Y el área de penumbra, hablamos de una zona recuperable que rodea el área infartada. Entonces, acá va a haber un poco de flujo mayor que el área infartada, entre 15 a 20 mililitros por minuto en 100 gramos de cerebro. Entonces, si esta disminución de flujo es permanente, entonces esta área infartada va a ser mayor. Entonces, el área infartada, la representación gráfica es el core y el penumbra, pues es el área que posiblemente si hay una poca vascularidad en esta área, de este territorio cerebral, entonces aumenta el área de infarto. Ustedes recuerdan el polígono de Will, cómo está conformado. Tenemos arteria cerebral anterior y si hay una trombosis en esa área, tenemos el área afectada. Acá tenemos una tomografía, un corte axial y cómo se aprecia un infarto. Entonces se ve una área hipodensa, oscura, ¿no? Entonces, no todo lo oscuro es infarto. Recuerden que el edema cerebral, vasogénico intersticial o citotóxico también podría darnos áreas hipodensas. Entonces, tiene que ver una relación
pues de la clínica, tiene que haber un dato de permanencia de este cuadro, ¿no? Y que no esté relacionado pues a una tumoración, ¿no? Cuando el proceso isquémico es debido a una oclusión de la arteria cerebral media, entonces se aprecia de esta manera. Este es el territorio de la arteria cerebral media. Entonces, lo van a ver pues así, de esta forma bastante comprometida, pues o hasta unas áreas menores, ¿no? Entonces, como ven, acá hay un área extensa, una hipodensidad marcada, con una desviación, esta es la línea media, y una desviación por el edema que está produciendo, es un edema citotóxico que va a comprimir el ventrículo lateral, así se debería ver los dos ventrículos, derecho e izquierdo, y acá no se aprecia, entonces acá hay una dilatación del ventrículo lateral derecho y un colapso del ventrículo lateral izquierdo. Desviación de la línea media y también vemos edema, ¿ya? Y pues el polígono de Will, si hay afectación de la arteria cerebral posterior, vamos a ver el compromiso en esta área de la región occipital, ¿no? Entonces, como le dije, tenemos un tiempo, un intervalo de 3, algunos dicen en la literatura es hasta 4.5 horas, 4 horas y media, para poder diagnosticar y tratar. Entonces hay que descartar hemorragia. Una tomografía es el método ideal para descartar hemorragia, ¿no? Entonces, si hay una pregunta, ¿cuál es el método de mejor diagnóstico para descartar hemorragia cerebral? Sería una tomografía, ¿no? Entonces, una resonancia magnética, debido a que analiza los cambios de la hemoglobina, ¿no? Con el tiempo, entonces la hemorragia no es el dato más sensible en un primer momento. Entonces, una tomografía es muy específica para descartar hemorragia. Cosa contraria para la isquemia. La isquemia no es el método, la tomografía no es el método más sensible para diagnosticar isquemia en un primer momento. Ahí sí le gana la resonancia magnética, ¿ya? Pero hay algunas características de lo poco que se puede observar en aparición temprana, hablo de temprano, de la isquemia, ¿no? Ya con el tiempo obviamente va a aparecer de esas hipodensidades que ya les mostré, pero cuando es muy temprano hay algunos signos que nos orientan a que estamos frente a un proceso isquémico. Descartar entidades simuladoras, como le dije, un tumor, que estemos hablando que esas hipodensidades cerebrales o el cuadro clínico de desorientación, pérdida de conciencia, sea debido pues a pongamos un coma hipoglicémico, ¿no? Y no es debido a esta patología. Entonces, hay que detectar los signos precoces de infarto mediante la hipoatenuación, o sea, los oscurecimientos de las áreas. Y hay que hacer una valoración precoz de la extensión del infarto, ¿no? Descartar que la mayoría de los infartos de arteria cerebral media vemos nosotros los núcleos de infartos pequeños. Entonces, la sensibilidad es baja, pero tenemos unos signos precoces de isquemia. Entonces, la sensibilidad baja un 25% porque depende a que nos encontremos frente al momento preciso para que aparezcan esos signos en la tomografía. Segundo, disminuye también al observador, o sea, al que lo está mirando la imagen, ¿no? Puede ser de que no todos tenemos somos muy detallistas en observar pues las tenues diferenciaciones de colores, ¿no? Porque obviamente aquí estamos hablando que es muy leve la diferenciación, el oscurecimiento, no es muy marcado. Y pues si nos encontramos a una calcificación y pensamos de que es otra cosa también, ¿no? Entonces, el signo precoz, o el más frecuente, pues, que ustedes tienen que ver es el signo de la cuerda, el signo de la arteria cerebral
media hiperdensa. Bueno, no solamente hablamos de la media, porque esta es referente al área del territorio de la cerebral media, porque también el signo de la cuerda lo podemos ver en la arteria cerebral anterior o la posterior, ¿no? La más frecuente en cuanto a la presentación, porque no es porque sea específico de que solamente se aprecia en esta arteria, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a ver? Bueno, estamos hablando de que el trombo arterial, en el momento hiperagudo de la instalación, en esa área de la oclusión del flujo sanguíneo, es agudo y se va a ver hiperdenso. A esa hiperdensidad le llamamos el signo de la cuerda o signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ¿ya? Entonces su sensibilidad es baja y pues podemos equivocar con algunas calcificaciones vasculares. Bueno, está que me dicen de que ingrese. Disculpen, chicos. ¿Dónde están? Ya. Otra, hipodensidad del ganglio basales del parénquima cerebral. Bueno, esto es debido también a la oclusión de la arteria cerebral media. No estamos hablando de la arteria cerebral anterior ni posterior. Estamos hablando de que este signo se va a apreciar justo en este momento de la oclusión de la arteria cerebral media. Entonces, este oscurecimiento de los ganglios basales. Otro, el signo del ribete insular, debido a la pérdida de la diferenciación entre la cápsula externa y extrema de la corteza insular. Entonces, todos estos secundarios a la hipoperfusión más el edema citotóxico. Bueno, acá tenemos el signo de la arteria media hiperdensa. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Una hiperdensidad justo en el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho, una hiperdensidad redondeada, poco específica. Ustedes me pueden decir, doctor, esto se parece a una calcificación, sí. Si le mido la densidad, mido las unidades de Humphrey en este punto donde está mi mouse, entonces las unidades de Humphrey no va a ser de hueso, no va a ser de 600, 700, 200, no. Su densidad va a estar entre 50 a 80 como máximo de unidad de Humphrey, ¿no? Entonces, a eso le llamamos, pues, el signo de la cuerda de la arteria cerebral media hipertensa. ¿Qué más estamos viendo acá? Estamos viendo una tenue hipodensidad, ¿no? Acá, de los ganglios basales, ¿no? Y de la región temporoparietal ipsilateral. Miren esta hipodensidad. Compárenlo con esta área, el área izquierda está más oscura esta referente a esta. Entonces, sigamos. Vemos esta hipodensidad difusa. Miren, acá existe una diferenciación entre la corteza y la área subcortical. La subcortical es lo de más adentrito, ¿ya? La área más oscura. Entonces, la corteza es lo más periférico. Siempre va a haber una diferenciación, pero en esta área de edema citotóxico, debido a una hipoperfusión vascular, es hipodenso, oscuro, referente al otro área. Acá tenemos el signo de la cinta insular, también como una tenue hipodensidad que se va instaurando con el tiempo en la región insular, pues, del territorio de la arteria cerebral media de este lado derecho. Entonces, como ven, es más oscuro en comparación al lado oscuro. ¿Ven? El lado derecho y el lado izquierdo. Acá también tenemos una hipodensidad, el signo del ribete insular, lo que le decía, esta es la cápsula extrema y esta es la cápsula externa. Cápsula extrema, cápsula externa. Pero acá, miren, la cápsula extrema, que es esta, y la cápsula externa, que es esta, no se puede diferenciar dónde empieza y dónde termina. Todo está oscuro, como si fuera una sola unidad. En cambio, acá sí se puede diferenciar. El más blanco es extrema, el más oscuro es la externa. Un método de estudio
por tomografía, donde nos define la oclusión, el no pasaje de sangre, es una tomografía, una angiotomo cerebral, donde se administra el contraste, el que ustedes ya conocen, endovenoso, que hemos estado viendo intraabdominal, el mismo, con su protocolo de tiempo, donde vamos a apreciar que en esta área del signo de la cuerda que estamos apreciando acá en la arteria cerebral media izquierda, esta hiperdensidad homogénea lineal, estaría en esta área donde está la flecha. No lo van a ver en esta reconstrucción tomográfica porque nosotros estamos evaluando las arterias bajo el material de contraste en su interior. Si no se ve contraste acá, entonces no se va a ver la representación de la arteria. Entonces acá vamos a ver una oclusión, una mutilación, una ausencia del contraste de esta área del territorio de la arteria cerebral media izquierda. Acá tenemos también el signo de la cuerda, vemos la arteria cerebral media izquierda, hiperdensa, como ya le dije, las unidades de Humphrey oscilan pues entre 30, 50, máximo 80, exagerando, no va a ser densidad hueso, recuerden, y va a condicionar pues esto, ¿no? ¿Qué otro método se puede hacer de esta reconstrucción que no sea tomografía? Una resonancia, también una angioresonancia cerebral, y también pues va a haber las mismas características. Como vemos acá hay una pobre diferenciación corticomedular, un signo de edema citotóxico difuso, ¿no?, sobre el hemisferio derecho. El signo de la cuerda, y no se olviden, son signos tempranos de infarto cerebral, ¿ya? De isquemia cerebral. Hay una patología que consiste en infartos de vasos pequeños. Entonces a eso se le llama infartos lacunares, ¿ya? Que son diámetros menores de 15 milímetros y pues su disposición pues es más central que periférico. Entonces pueden haber acá a nivel periventriculares, sobre los núcleos caudados, sobre los tálamos, sobre los ganglios basales. Vemos acá pues una calcificación del plexo de la glándula pineal como una característica morfológica normal. Con la edad se nos calcifica la glándula pineal, ¿ya? La perfusión es el análisis del primer paso de la circulación cerebral por una aplicación de contraste endovenoso. Tiene sus fórmulas para el estudio de perfusión. La perfusión se aplica, pues, es un estudio analítico que se utiliza tanto en tomografía como en resonancia magnética, ¿no? Entonces, va a mostrar mapas, va a mostrar áreas de infarto. Lo que yo quiero que más que números se acuerden esto, lo que valora, ¿no? Entonces, al administrar el contraste endovenoso, hay un hardware que analiza el área de hipoperfusión y el área de penumbra. Entonces, acá tenemos un área más azul y áreas oscuras, pues, que nos está hablando de que es un core, y el área de penumbra, pues, hay flujos en su interior, todavía persiste, ¿no? Que si hacemos una comparación del lado derecho, acá hay mejor vascularidad que en este lado izquierdo. En esta área, las áreas más oscuras serían el área de infarto y toda el área oscura sería el área de hipoperfusiones, ¿no? Si hacemos un análisis, si tenemos una tomografía sin contraste, la sensibilidad es intermedia, ¿no?, en el primer momento. Si tenemos una angiotomografía, sería lo ideal para confirmar la oclusión de ese vaso sanguíneo. Y si tenemos una perfusión más estos dos estudios anteriores, genial, porque ya nos está demostrando el área de edema y nos va a mostrar el área de core, ¿no? Entonces, ¿y qué es la resonancia magnética? En cuanto a la resonancia magnética en difusión, bueno, son técnicas
donde nos va a dar pues una alta sensibilidad en corto tiempo del diagnóstico. Miren, acá tenemos un paciente que ingresa a las 2 horas con 15 minutos del evento y bueno, vamos a ver una tomografía sin alteraciones significativas, ¿no? Nosotros tenemos acá a las 2 horas y 30 un estudio de FLAIR, que es así como les he explicado a ustedes en resonancia magnética lo que es T1, T2, recuerdan lo que es supresión grasa. Bueno, en cerebro existen las mismas secuencias y se agregan otras más que ayudan a estos diagnósticos frecuentes, ¿no? Recuerdan que la T2 era un estudio donde analizamos líquido se ve blanco, ¿no? Ya, entonces en FLAIR oscurece el líquido y así se llama FLAIR, ¿no? Oscurece el líquido. Y vamos a ver el áreas de edema como hiperseñal, hiperintensidades. Tenemos acá, este es el estudio de FLAIR y acá tenemos un estudio de difusión. En la difusión es otra secuencia en la cual vamos a representar el área de edema del área parenquimal comprometida, ¿no? Entonces va a dar una hiperseñal de esa área. Pero miren, estamos a muy corto tiempo. Si nosotros hacemos un análisis, llega el paciente con todo el cuadro clínico y le sacamos su tomo y vemos, paciente normal, debe ser un coma diabético, puede ser un coma de otro tipo. Le hacemos su FLAIR y vemos acá de que hay ya alteraciones de la señal en la resonancia. Entonces, acá tenemos, pasado el tiempo, después de 2 días, miren lo que pasó, el cerebro que parecía normal, acá se ve con áreas de edema difuso. En la resonancia magnética, como le dije, tenemos una secuencia T2 acá, y vamos a ver pues que en esta secuencia T2 se ve áreas de tenue hiperintensidad en la región occipital derecha que nos orienta a edema. En la región occipital derecha, pero en esta secuencia FLAIR, nos habla de edema. Mira, tenemos 2 estudios que hablan de edema cerebral. Acá tenemos pues un estudio donde tenemos una secuencia T2 y acá tenemos una secuencia T1 donde no se define gran cosa en este paciente, pues, ¿no? En un primer momento. Acá tenemos una angioresonancia donde también se le aplica el contraste endovenoso en la secuencia T1 y nosotros vemos acá la no representación, la ausencia de representación de los vasos de la arteria cerebral media de ese lado izquierdo. Miren esta angioresonancia. Hay lado izquierdo la representación desde la arteria carótida. Esta es la difusión. La difusión se ve el área difusa de edema citotóxico que compromete la región frontotemporal del lado izquierdo. Entonces, ¿en qué consiste la difusión? La hiperseñal se basa en la circulación molecular del agua. Entonces, provocando por esto una alteración de la bomba protones y hidrógeno de potasio, ¿no? Entonces, existe una restricción a la difusión de la molécula de agua. El edema citotóxico evita que la molécula de agua, que normalmente se mueve por todos lados, en este momento de la isquemia, como está todo edematizado, no se puede mover el agua. Entonces, va a producir hiperseñal, como ven acá. Entonces, lo que ven acá, tenue compromiso del ganglio basal izquierdo, en la secuencia de difusión, pues no hay duda, ¿no? Acá puede haber un poco de duda, pero acá nos dice que sí hay hiperseñal. Pero hay una secuencia que hay que correlacionarla, que se llama este mapa ADC, que lo van a ver como los ventrículos blancos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en el mapa ADC debe ser el antónimo de la difusión. Si en la difusión vemos que se ve blanco, como vemos acá, esta es la difusión, lo vemos acá blanco, en el mapa ADC debería ser negro. Si ustedes ven blanco en difusión y el mapa ADC negro,
Entonces nos encontramos frente a un proceso isquémico agudo, chicos, agudo. ¿Ya? Entonces en el ictus hiperagudo la difusión está bastante hiperseñal, la ADC está oscuro, disminuido de señal. En el subagudo, ya pasando el tiempo, miren, la difusión, la señal ya no se ve tan blanca, es tenuemente blanca, el ADC ya no se ve tan oscuro, se ve normal o puede ser hiperintensa. Miren, entonces ya pasó el tiempo donde el diagnóstico sí o sí se va a dar en el momento del hiperagudo, ¿no? El área hipointensa en el ADC, al área de edema citotóxico, el edema hiperintensa en ADC, edema vasogénico. La secuencia de difusión no puede emplearse aisladamente de la edad del ictus, o sea, del tiempo. Miren, vemos un edema citotóxico hiperintenso en la difusión y hipointenso en el mapa ADC. La perfusión, de la misma manera como les he explicado. Miren, es un paciente que tiene un momento hiperagudo del evento. Vemos la difusión que se representa con DWI, vamos a ver hiperseñal. Acá el mapa ADC habla oscuridad en esa misma área, entonces estamos hablando que es hiperagudo. Hasta ahí quedó claro. Y la perfusión, vemos áreas de penumbra y áreas de baja flujo sanguíneo en esa área. Le hacemos la trombolisis, como le dije, es una se le aplica pues por la vena al paciente y destruye el trombo, y le hicieron en el momento oportuno. Tuvieron buenos médicos que le diagnosticaron antes de las 4:30 y miren lo que pasó en el momento. La difusión disminuyó, ya no se ve tan hiperintenso. El mapa ADC, que se veía bastantes áreas oscuras, acá es poco. Y la difusión, la perfusión, la PWI, que es perfusión, muestra una vascularidad casi normal, con bastante normalidad está pasando en todo el territorio cerebral. 7 días después hay una hiperseñal en la difusión, pero esto es normal, chicos, recuerden, a discretas áreas hipointensas no significa un nuevo evento, es parte del proceso, y la perfusión corrobora de que esto es una alteración en cuanto a la composición, nada más del estudio de imágenes, pero no vemos una correlación como acá vimos, ¿no? Entonces hablamos de una normalidad. ¿Quedó claro, chicos? Sí, doctor. Listo, chicos. Entonces, esta área de hemorragia cerebral lo vamos a hablar el día lunes. Esta clase va a estar subida en la nube para que lo vayan leyendo, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Doctor. Listo.